Criaturas solares, bienvenidos a este segmento Conversaciones Estelares. Me encanta tener la posibilidad de conversar partiendo de la carta astral de las personas que invito a explorar su mundo, sus posibilidades, todo su universo interno, ¿no? Y su quehacer, porque al final eso es lo que hacemos. Estamos aquí en este plano y lo que hacemos cuenta, pero sobre todo lo que somos. Yo tengo hoy el súper placer de tener a un artista. Y digo artista porque creo en la multidisciplina. Y los artistas hacen eso, usar todas las artes como medios expresivos. Él es cineasta, escritor, productor, actor y músico. Nacido en Cuba, él es pinareño y radicado también aquí en Miami. Es como una extensión, ¿no? Sí. Cursó estudios en la Escuela Nacional de Arte como actor. También en el Centro de Cinematografía, Artes y Televisión para estudiar producción de televisión aquí en Miami. Esto es muy importante, a pesar de su corta edad, porque es alguien joven, pudiera ser mi hijo, él tiene ya una trayectoria muy sólida. Más de 10 películas dirigidas y escritas por él mismo. Yo quiero mencionar algunos títulos porque está en profunda relación con su carta astral. Escuchen los títulos. Ana y la distancia. 23 semanas. Feliz cumpleaños. Las ausencias. Mundo cruel. Y febreros. Perdón, sin ese. Aunque pudieran haber más febreros. De todas maneras, es muy importante. Él es ya ganador de premios, entre otras cosas, a la mejor película en el Festival de Cine de Miami en el 2023, también con este largometraje, Febrero. Ha participado en festivales en todo el mundo. Y ha sido realmente un trabajo que considero se basa en la exploración del universo multicultural hispano en la ciudad de Miami, aun cuando todas sus historias trascienden, van más allá de aquel lugar donde se expresan, ¿no? Pero parte de una investigación de ese contexto con profundidad, eso es muy importante. Va a la esencia de lo que va ocurriendo porque se mete hacia adentro de los personajes, de las historias, y también sus temas son recurrentes, como la identidad, la familia y la migración. Él es un cangrejo familiar, amigo entrañable, con ascendente en Libra, artista a tiempo completo, cosa que ya casi no te la hay. Y Luna en Sagitario, que otorga un idealismo, incluso a veces extremo, pero inspirado en que el mundo sea más bello, un mundo ideal prácticamente, grandioso, y que la gente, y lo sé, que lo habita, pues tenga la cualidad de la nobleza, como él, y encuentra algunas realidades que incluso a veces lo pueden decepcionar y le pueden llevar a grandes tristezas, a profundos, yo lo sé, a profundos momentos donde considero que como buen artista y creativo, de ahí toma, de allí saca y de ahí crea y de ahí renace. Bienvenido, Hansel Porras. Yo ya me puedo morir en paz. Sí. Después de esto que tú acabas de hacer. Gracias. Gracias. Sí, siempre que estoy delante de ti, termino llorando. ¿Qué tienes tú? Yo que te conozco. Yo sé. Que te conozco desde que te vi. Yo sé.
Te conozco y te llevo al cine. Y me encanta que me conozcas, me encanta. Y me encanta que me conozcas cada día más, porque me encanta compartir lo que siento contigo. Aunque nos veamos poco a veces, pero en los poquitos momentos que estamos juntos, yo siento que eres como una persona a la que puedo vertir absolutamente toda mi verdad. Y eso lo aprecio mucho de ti. Gracias. Yo aprecio también que tú sientas eso. Hansel, yo considero que lo que tú puedas ver en mí, y eso siempre lo digo y lo recalco, lo que yo pueda ver en ti y tú puedas ver en mí, no es más nada que lo que nosotros tenemos dentro, que podamos tocar y reconocer en el otro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, criaturas solares, porque muchas veces no nos damos cuenta y cuando estamos diciendo cosas horribles de otra persona, lo único que estamos haciendo es expresando nuestro interior, nuestro mundo que nos habita. Así es. Hansel, yo sé que el lenguaje astral a veces puede dejar así a la gente descolocada. ¿Y eso qué significa? A mí no me interesa aquí hacer una clase. No me interesa explicar demasiado, aunque me gusta tocar puntos para que se entiendan por dónde vamos, ¿no? Por dónde está mi librito. Como todos los médicos tienen su propio librito, el mío astrológico, ¿no? Y yo creo en la astrología humanista, creo en la astrología donde la predicción no es el superobjetivo, ni los horóscopos. Yo considero que esto es una guía, es la posibilidad que uno tiene de mirarse interiormente y a partir de ahí proyectar un posible futuro. Entonces, cuando hablo de casas, esto es importante, me estoy refiriendo a las zonas de la vida, ¿no? Okay. Entonces el sol, tú lo tienes en Cangrejo y lo tienes en casa 10. ¿Qué significa la casa 10? El lugar que nosotros vamos a ocupar en el mundo, nuestra profesión de alguna manera, ¿no? Entonces el sol como dador de luz, ¿no? Vamos a ver la luz como conciencia, se encuentra en esa casa 10 al momento de tu nacimiento y el sol aquí promete honor. Honor. Éxito. Prestigio y liderazgo. ¿Tú sientes algo? ¿Te resuena esta cantidad de cosas? La verdad no sé. Sobre todo me cuestiona mucho lo del liderazgo. Porque entiendo que siendo cineasta y dirigiendo películas y tal, yo siento que hay una parte de mí que sí tiene eso, pero yo no creo que soy muy consciente de eso. O no he hecho conciencia, quizás he empezado a hacer conciencia de eso muy leve en los últimos años, pero no es algo con lo que nunca me he sentido líder. Nunca me he sentido verdaderamente líder. Tú no te sientes líder, pero, por ejemplo, Sol en casa 10. Estábamos conversando hace poco y tú decías, ¿por qué me dispuse, en este caso, a dirigir? Fíjate, siendo una persona tan joven, ¿por qué quiero dirigir? Yo no quiero ser un actor. ¿Qué esperas? A ver, cuéntame eso. Yo estudié actuación y desde muy niño eso era lo que siempre me llamó la atención, supongo porque mi tía era actriz de la emisora de radio de Pinar del Río. Entonces yo siempre crecí viéndola ahí interpretando personajes y luego ella me llevaba los libretos a la casa y yo iba escuchando la radio mientras me los leía y ese fue mi acercamiento siempre y yo siempre supuse que lo que quería hacer era actor. Pero conforme voy creciendo y entiendo cómo funciona el mundo de la actuación, el mundo del actor, entiendo que hay mucha espera en el proceso y hay mucha conformidad, en el mejor sentido, pero desde el punto de que el actor espera que le otorguen un personaje y sea el personaje que sea, lo tiene que defender. Y yo me empecé a cuestionar si yo verdaderamente tenía esa alma de esperar y de hacer lo que otros me dijeran que hiciera. Por eso es que te digo que me cuestiono lo del liderazgo, porque no sé si es consciente, pero sí hay algo ahí de mí que dice, yo no quiero esperar, yo quiero contar mis historias. Yo quiero empezar a hacer y a decir lo que yo quiero, perdón, ya se queda ahí, perdón, lo que yo quiero decir, la historia que quiero contar. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia. No esperar a que venga otra persona a contarme su historia y yo jugar un papel en esa historia.
Por lo tanto, das un paso al frente, Sí. por lo tanto, eso es una actitud de liderazgo. Sí, definitivamente. Lo que, de nuevo, no lo hago consciente, pero sí, evidentemente sí lo hay. Hansel, yo tuve la súper oportunidad de trabajar contigo como director, tú dirigiéndome a mí, después de haber pasado por cualquier cantidad de directores, cualquier cantidad, Sí. por nada, por mi quehacer histórico, por la cantidad de años que ya tengo. Hansel, y yo aprecié profundamente en ti esa capacidad de liderazgo. Lo que pasa es que nosotros, y históricamente el ser humano conoce y asocia al líder con una actitud muy especial, ¿no? Esa cosa dictatorial, Total. porque lo tenemos En sangre. entonces, sí. Aquel dedo, aquella batuta todo el tiempo, los líderes, aquella cosa grandilocuente. Pero en tu generación, el líder empieza a darse desde otro lado. Y un líder cangrejo se mueve desde otro lado. Digo cangrejo es cáncer, ¿no? Pero como esa palabra está asociada a un universo que prefiero decir cangrejito, es más bonito. Hansel, tú eres un líder, tú eres un director extraordinario. ¿Desde dónde? Desde la suavidad, desde esa cosa nutritiva que tienen los cangrejos, desde esa parte protectora del cangrejo, que con muchísimo amor, esa agüita que va ahí, que es el agua, fíjate que es el único elemento que destruye la piedra. Suave, va ahí una gotita de agua, termina con lo más duro, con lo más fuerte. Entonces, yo quisiera que, de alguna manera, no lo asumas si tú no quieres, pero plantéatelo desde ese lado, busca la mirada de tu líder interior desde ese lado y reconócelo. ¿Puedes reconocerlo? Sí. Sí, más con lo que me estás diciendo ahora. Yo creo que es una cuestión de perspectiva y de concepto, de cómo tenemos estructurado en nuestra cabeza lo que es ser un líder. Pero definitivamente de la manera en que me lo estás diciendo, resueno muchísimo con eso y lo entiendo y sí, totalmente. Porque sí, ese liderazgo nace desde otro lugar, completamente diferente. Y realmente como director ni siquiera sé si me siento líder, porque por ejemplo cuando trato de asumir un proyecto y lo trabajamos mucho contigo y con Amarili y con el resto del equipo en febrero, y esto muchos directores de cine me lo pueden cuestionar, pero yo no llego con demasiadas ideas preconcebidas. Me gusta más trabajar con equipo, me gusta más escuchar. Por ejemplo, con Zoe y Elena, que son los personajes que ustedes interpretaban, yo sentía que había una distancia personal, porque eran dos personas de una edad que yo no tenía, con unas experiencias de vida diferentes, y yo sentía que ese liderazgo que podría asumir como director no podía ser desde esta posición de yo sé todo lo que pasa en esta historia y yo, porque la escribí, sé todo lo que ocurre aquí. No, tenía que venir desde otro lugar de qué tienes tú que regalarle a Zoe, en este caso. Y lo mismo con el resto del equipo. O sea, ¿qué tienen los directores de producción que regalarle al universo de Zoe? El sonido, todo se construye no desde yo soy el líder, yo creé esta historia y esto es mío, sino desde otro lugar que va más con la retroalimentación del trabajo, con escucharnos, con compartir. Por ahí creo que va ese liderazgo, de alguna manera. Entonces vamos a asumirlo. Sí, lo asumo. Es muy lindo un líder así. Yo considero que el mundo tiene o debe ir para esos lugares. Ojalá. Y conquistar nuevas experiencias de líderes realmente protectores, amables, comprensivos, empáticos. Y la empatía es muy importante. Sí. Y mucho más en el arte, ¿no? Considero que yo no puedo trabajar ya de otra manera. Lili, tú con tu experiencia y con tantos años de vida, yo con 30 años tampoco quiero trabajar de otra manera que no sea así. Y asumiendo este rol de líder, o sea, que lo asumo desde un lugar quizás inconsciente, solamente sabiendo que soy el director de un proyecto tal, o que arranco una historia y tal, pero sí, lo asumo y lo quiero vivir de esa manera, de una manera que me sea constructiva y que me haga feliz y que me sea ligera y liviana. No quiero otra cosa que vivir experiencias bonitas con la gente que me rodea. Es todo lo que quiero.
Yo tengo una anécdota importante que te quiero contar porque además mi hija es cangrejita como tú. Ya sé. Y es de casi tu misma generación, ustedes tienen los mismos gustos y todo. Yo recuerdo una vez que estábamos en el auto y yo le estaba dándole una directiva a Mariana. Tienes que hacer tareas. Y así. Tú no puedes estar sin hacer tu tarea. Entregaste la tarea a Mariana y con un énfasis profundo y con esa imagen del que dirige. Y Mariana hizo así, se metió para adentro, no me dijo nada, no protestó, hizo así, se entró así. Y yo, chica, tú me puedes bajar el dedito. María. Está bien, yo te voy a hacer caso, pero ¿me puedes bajar el dedito? No, por favor, sin el dedito. Lo tenemos en sangre, Lili, eso hay que decantarlo. Porque además viene tú sabes, desde el padre, el otro, el abuelo, esto está la cosa patriarcal. Sí, sí. Y yo recuerdo que ese comentario de mi hija a mí me cambió la existencia. Mariana es muy sabia, ¿eh? Siempre. Muy. Y cuando me cambió la existencia, dije que como yo tengo que crear una realidad mucho más, y valga la redundancia, creativa. Entonces me compré un títere de dedo. Y así ya podías utilizar tu dedo, pero disfrazado. Yo les sugiero a las madres que con estas nuevas generaciones, qué maravilla, por favor, negocien, porque hay que saber negociar. Tú no eres mío, yo no soy tuya porque te haya tenido. Total. El respeto radical. Y si tenemos que sí, poner límites, los padres nos toca hacerlo, poner los límites necesarios, pero vamos a pensar en una relación mucho más creativa, porque para que esos mismos dictadores desaparezcan, nosotros tenemos que crear. Hay un ensayo, y esto lo debes saber y conocer, porque si hay algo relacionado con la familia, es ese arquetipo cáncer, ¿no? Ese es el primer estado. Ahí es donde, en esa casa que todos tenemos, allí es donde vamos a vivir el primer estado. Entonces, vamos a ser un poquito más conscientes para después no estarnos quejando afuera de otra realidad. Totalmente. Entonces yo te agradezco muchísimo tu liderazgo. Ese sol en Casa 10 no, históricamente, y lo vas a ir sintiendo porque el sol es el ser, no le gustan las jefaturas. Las autoridades por autoridades. Es ahí mi conflicto con el término liderazgo o líder. Pero de nuevo, tiene que ver con un tema de terminología, pero no me gusta la jefatura, no me gustan las jerarquías. No me gusta el poder desmedido de una persona. El ego, que es como todo un poco lo mismo. Ya. Pero líder sí soy, de la forma en la que me lo estás poniendo, sí. Es una invitación para todos. Sí. A reflexionar al respecto. Que al final del día hay que ser un poco líder de la vida de cada uno, ¿no? Absolutamente. Y eso, ahí es donde más resuena con eso de ser líder de mi vida y de empezar. También es parte de un proceso, supongo, ¿no? Cuando uno crece, que dice, espérate, esta es mi vida. ¿Qué hago con ella? ¿Qué estoy haciendo con ella? Ahí también hay un sentido de liderazgo importante, creo. Bueno, tu sol, vamos a seguir por el sol, porque criaturas solares, realmente el sol es el ser. A mí me parece que hay una divina trinidad, que es básica a la hora de hacer o enfrentar o mirar una carta. Ver el sol primero que todo, después la luna y el ascendente. Esas tres, o sol, ascendente, siempre todo, el superhéroe es el sol. Okay. El ser. Entonces esto es muy importante. En este caso, Hansel, tú tienes un sol, tu sol hace un trino a Neptuno. Yo tengo un segmento solamente de aspectos, lo pueden buscar aquí en Lili Rentería Astrológica, porque es importante ver el tema de los aspectos.
Y eso es lo que hace que tu carta sea única. No todo el mundo tiene un sol trino, en este caso con Plutón. Entonces, esto te otorga valentía. Plutón es la profundidad, es lo más profundo que existe simbólicamente. Es la verdad. Con Plutón no hay, deja desnudo al rey. Plutón es, tú sabes, todas estas, lo telúrico, ¿no? Ese es el fuego líquido, ¿no? Eso es Plutón. Plutón no anda con cuentos, no anda con verdades profundas y hace un trino. ¿Qué quiere decir? Que hace un aspecto armónico. Los trinos son aspectos armónicos a tu ser y entonces te otorga una valentía, una determinación, independientemente de que caigas en procesos profundos, difíciles, dolorosos a veces. Y te da también por ejemplo, una voluntad muy particular y se afirma fundamentalmente en una motivación espiritual. Ok, lo veo. A ver, ¿cómo? Lo veo. De nuevo, vuelve a ser, yo creo que muchas de estas cosas que me estás diciendo han sido temas que he ido incorporando de manera consciente a mi vida. Pero cuando miro atrás, digo, sí, ha habido una valentía definitivamente. Ha habido muchísimo miedo toda la vida. Pero la valentía me ha salvado del miedo siempre. Y sí, lo veo desde que era un niño, en la manera de enfrentarme a las expectativas que tenía el mundo de mí, o primero desde mi propia casa hasta cómo se reflejaba eso en la sociedad y cómo yo me sobreponía a todos esos momentos. Y sí había valentía y había determinación. En algún momento de mi vida yo me consideraba una persona rebelde, que ahí es donde viene RBD y Rebelde y todo ese mundo musical que me encantó después, porque justo creo que venía de una conexión con ese término de ser rebelde y de no hacer lo que los demás esperan de ti. Y sí, hay determinación y hay valentía, y con el paso del tiempo eso se ha afincado más. Y quizás lo he hecho consciente, también ya lo he dejado un poco de nuevo en el subconsciente, en el sentido de que esta es la forma en la que yo funciono en la vida. Cada vez que tengo algo que supuestamente no está bien o no debo hacer, siempre voy adentro, busco la respuesta real, y al final, si la respuesta es que lo tengo que hacer, lo hago. Y estoy viviendo también con esa máxima de, si tengo miedo, quizás significa que lo tengo que hacer. No sé, cada vez que me enfrento a alguna situación que me da mucho miedo, me obligo a hacerla. Porque quizás descubrí en algún momento que quizás todos mis miedos estaban vinculados a uno solo, que es el miedo a la muerte. Y con eso me dije, si lo peor que me puede pasar es que me muera, pues que sea, en el peor de los casos, si al final va a pasar en algún momento. Y con esa idea he estado conscientemente viviendo o tratando de ponerla en práctica todos los días, porque además es un proceso que ni siquiera creo que vaya a aprender. No sé, quizás lo incorpore en algún momento, pero realmente es un proceso que tengo que hacer consciente. Es como tengo que decirme, ¿te da miedo eso? Ok, tienes que hacerlo. Tienes que buscar la forma de hacerlo de la manera menos peligrosa o qué sé yo, pero tienes que hacerlo. Entonces sí hay un poquito de valentía. Cuando tú identificas el miedo, Uh-huh. ¿cómo se te manifiesta el miedo a ti? Lili, si tú me preguntas, verdaderamente a mí me da miedo todo. O sea, a mí me da miedo... Hubo un momento en que yo dije, es que a mí me da miedo existir. Me da miedo porque es un miedo constante al rechazo. Okay. Es un miedo constante a que no me quieran, a que no sea suficiente, a que no... es un miedo constante a cómo las demás personas, el mundo que me rodea puede reaccionar a lo que digo, lo que hago, cómo me visto, cómo camino, cómo me muevo, cómo todo. Todo. Y yo creo que eso viene por
temas que ocurrieron en mi infancia, evidentemente, que me obligaban como a reconstruirme una cosa que no era todo el tiempo para encajar y ser querido y yo creo que he navegado en ese mundo desde que era niño hasta ahora, y ahora ya de una forma más consciente es como no espero demasiado de nadie ni de nada. Cuando yo, desde mí misma, hasta cuando me siento, por ejemplo, con alguna persona que se ha querido hacer su carta y quiere ver, y te lo digo porque yo también lo viví cuando era más joven, y considero que sería interesante. Hay una pregunta que nos puede servir como guía, como camino, y es: ¿quién eres tú? Muy buena pregunta. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Si tú te tuvieras que responder acá, en público, frente a mí, en esta confesión, en esta conversación estelar, ¿qué respuesta tú tendrías? Me he dado muchas vueltas a esa pregunta en los últimos años y la respuesta más precisa que puedo dar quizás no es la más concreta, porque justamente lo que me he dado cuenta es que quien soy es un ser en constante cambio. Okay. Y yo sé que eso deja esa respuesta como que la deja demasiado abierta, y así la quiero dejar. Yo no sé quién soy. Yo todos los días me voy descubriendo un poquito más, pero conforme me descubro, entiendo que eso que acabo de descubrir mañana puede ser diferente. Y estoy tratando de transitar por esa incertidumbre que es la vida, incluso personal y identitaria, de no saber quién soy y de descubrirme todos los días de mi vida hasta el último, hasta el último día. Bueno, eso está muy bonito y muy poético. Pero tú quieres algo concreto. Yo quiero que tú pienses, es muy sencilla. A ver, yo no quiero decirte abre la boca y es esto. Yo te voy a compartir que yo, a partir de cualquier cantidad de preguntas existenciales, he descubierto y lo quiero compartir con ustedes, criaturas solares. Pero vamos a jugar un poquitico a una respuesta más simple, no es tan compleja. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esto es una pregunta súper importante y la respuesta nos puede ayudar mucho. Yo soy un ser de luz. Okay. Está bien. Así podemos decir, por ejemplo, yo soy Lili Rentería, yo soy actriz, yo soy mamá de Mariana, hermana de mis hermanos, yo soy un montón de cosas, ¿no? La multiplicidad esa de yo. Pero yo encontré, y te lo comparto y se los comparto, una respuesta. ¿Para mí? Para todos. Por favor, creo. Compártela, por favor. Yo soy yo. Bueno. Yo soy yo. ¿Yo soy más que tú? No. ¿Yo soy menos que tú? ¿Yo soy igual que tú? No. Entonces somos únicos. Sí. Por lo tanto, si tú me ves así, si tú me ves de esta manera o tú crees que yo digo, el otro día me enteré que alguien comentó, ella es no sé qué cosa, pero ella es loca. Lo único que está expresando es lo que lleva a él. ¿Tú crees que yo voy a cargar con el maletín de los demás? Entonces yo soy yo. Eso es muy llueve, bonito. truene, relampaguee. Eso yo es soy muy yo. bonito. Y te voy a decir algo. Cuando te decía antes, yo soy un ser de luz, estaba pensando cómo lo decía porque realmente no sé si me estaba refiriendo directamente a mí. ¿Por qué? Hay un momento de mi vida en el que yo conscientemente empecé a determiné que yo quería mirarle a los ojos a las personas, porque yo no era consciente, yo no miraba a las personas a los ojos, o le tenía miedo, no sé, otro de mis miedos. Y yo empecé a descubrir en la mirada de cada persona luz en el alma de las personas. Cuando yo te digo que yo soy un ser de luz, no lo digo tan solo por mí. Yo creo que cada uno es un ser de luz y tiene mucha relación con eso que me estás diciendo del yo.
cada uno es ni más que otro, ni menos que otro, ni igual que otro. Es una luz única y especial. Así es. Y en tu caso, todo este emplazamiento de Plutón te ofrece, te otorga una intuición. Esa intuición está desarrollada y te va a permitir funcionar muy bien en momentos especialmente de crisis. Para mí lo más complejo de la intuición es aprender a confiar en ella. Exacto. Entonces, viviendo de esa manera, ¿miedo a qué? A ver, el miedo, yo creo que el miedo va a estar. ¿Qué te digo? El miedo no se va a ir porque son demasiadas cosas con las que uno tiene que... Las heridas. Sí, y luego esas heridas, o sea, con esas heridas interactuar con el mundo. Todo, claro. Entonces eso es un proceso que yo creo que implica el miedo en sí, ya viene ahí. Pero sí, la herramienta para confiar en tu intuición, la herramienta para vencer el miedo, para superarlo, para atravesarlo, ni siquiera superarlo, sino atravesarlo. Es ahí la cuestión. Pero la intuición, sí, qué bonito eso que me dices, y sí, también lo estoy intentando todos los días. Es como, ¿qué pasa? Cada que me pasa una idea por la cabeza, lo más común es dejarla ir o no hacerle mucho. Yo ahora no, yo ahora me estoy deteniendo con cada cosa que me pasa por la cabeza. Aunque sea lo más absurdo que haya, yo digo, espérate, ¿esto me pasó por algo? No, ya la dejo pasar. Pero necesito hacer esa conciencia de esa idea, de esa, no sé, de todo. Necesito desmenuzarlo todo ahora. Bien, tú tienes un ascendente Libra. Vamos a mirar que el ascendente es el traje del superhéroe. Okay. Si vemos al sol, ¿no? Ajá. Como el ser, el superhéroe, todos los superhéroes tienen un traje. Sí. En este caso, tu traje, y ahí es donde, de alguna manera, y hay que tenerlo bien, lo más asumido posible, el ascendente, es donde está el ego. Uh-huh. Que al final no es más, si lo vemos así, que un instrumento. Total. ¿No? Que tiene que estar en función del ser. Totalmente. No podemos eliminar completamente porque gracias a eso nosotros sobrevivimos. Claro. Me basta. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de Libra, pero con Júpiter en la casa 1, porque el ascendente marca la casa 1. Y esto es muy lindo. Yo considero que es una de las posiciones más lindas que tú tienes, porque esto simboliza, a ver, Júpiter simboliza la expansión. Ahora te va a tocar, por la edad y por todo, a entrar Júpiter. Amén. Pero no en Libra, te va a tocar te va a visitar tu signo, tu sol. Pero Júpiter simboliza la expansión, la esperanza, la búsqueda de la comprensión, pero es la búsqueda de una comprensión superior, ¿no? Hay uno de los temas principales que aquí se da, que es el tema de los derechos humanos. Qué complejo todo. Por todo, porque no te puedo contar exactamente así como, porque ahora me estaría 3 horas explicándote todos los aspectos que hace. Pero entre las cosas que yo, buceando por tu carta, encontré, yo dije, el tema de los derechos humanos. Uh-huh. Y creo que sí, porque te conozco y sé que tu obra tiene profunda relación con los derechos humanos. Háblame de qué te resuena. Me resuena mucho, me resuena muchísimo eso que me estás diciendo, y sí tengo interés particular por entender cómo funciona el mundo en el que vivimos, porque siento que por donde va la política, por donde va el mundo como lo conocemos hoy, la sociedad en la que vivimos, a veces perdemos como la esencia del ser humano, pero luego también mirarlo desde adentro, o sea, mirarlo desde el sistema, desde cómo está construido el mundo ahora mismo, las sociedades, las políticas, los gobiernos, todo. Es peligroso porque luego de alguna manera, supongo, que de alguna forma te obliga a colocarte en un bando. Está muy polarizado. Sí, y no quiero.
no puedo, no me siento identificado con nada de lo que está ocurriendo, y a la misma vez hay un interés muy genuino en querer vivir en un mundo en el que todo el mundo, de nuevo, no somos iguales, pero todo el mundo está compartiendo este espacio físico que estamos habitando al mismo tiempo, y todo el mundo debería tener la libertad de expresar su energía vital de la manera en la que sienta sin que afecte a otro individuo. O sea, teóricamente parece muy simple. No entiendo en qué momento social estamos, y espero que venga un cambio de paradigma, porque me cuesta mucho, y lo estoy todavía procesando ahora mismo, tener un punto de vista concreto con respecto a algún tema de ahora mismo, porque siento que lo estamos viviendo no desde entender que somos humanos primeramente. Lo estamos entendiendo desde lo que conocemos, desde cómo funciona el mundo ya conocido. Y siento que eso necesita como que nos extrapolemos completamente y digamos, ¿qué es lo esencial? ¿Quiénes somos de verdad y por qué es que necesitamos aprender a vivir en sociedad? Entonces es muy complejo para mí, no sé cómo hacerlo. O sea, todos los días lo intento desde el punto de vista de que me trato de informar, pero a la misma vez es tanto lo que está pasando en el mundo que es como... Y a una velocidad. A una velocidad increíble, y siempre me quedo así como... no es suficiente nada de lo que hago, y luego digo, espérame, ¿qué herramientas tengo para contar y para decir qué es lo que creo de lo que está pasando? Y mi herramienta está en el arte, definitivamente, y en el arte en general. Da igual el medio que utilice para contar la historia, o para... que al final las historias no son más que historias para ponernos frente a frente y decir, mira quiénes somos, mira quiénes podemos ser, mira quién puedes llegar a ser si estuvieras en esta situación. Es para un espejo, digamos. Entonces es mi herramienta, y ya cuando veo que me está sobreponiendo todo la locura del mundo en el que vivo, digo, no. Respiro, voy a mi centro. ¿Qué es lo que le quiero decir al mundo? ¿Qué es lo que quiero compartir con el mundo de este tema o de esta experiencia? Que al final tampoco siento, o trato de no ser como muy específico, porque al final siento que todo es un poco lo mismo, y todos los problemas vienen del mismo lugar, todos los problemas del mundo ahora, y tiene que ver un poco con el mal manejo del ego, que no tengo nada en contra del ego, bien trabajado, pero siento que todo un poco viene de la necesidad de poder, de la necesidad de las jerarquías. Y ahí entran unos temas ahí que ni siquiera sé a veces cómo expresar. Y que lo que trato es de filtrarlos por mi obra. Y por lo que quiero, mis historias y lo que sale de mí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Total. Vale. Claro, claro. Yo siento también que todos estamos muy heridos. Muy. No sabemos resolver. Hemos vivido tiempos donde lo único que hemos querido conquistar es la seguridad. La seguridad económica, la seguridad material, la casita. Los planetas han estado por años en arquetipos de tierra, nuestro lugar en el planeta, en la tierra, y ahora todo está pasando para aire. Yo creo que vamos a vivir tiempos, y ustedes más que ya uno está más viejo, pero yo creo que el tiempo, gracias a Dios, no hay nada como un día tras de otro. Y ustedes como generación, y la generación que les precede, que les sucede también sobre todo, van a encontrar poco a poco. Yo no creo que el mundo ese ideal, bonito, perfecto, eso, mientras exista el ser humano, pero sí ya con otros propósitos. Yo creo que con otro propósito, sobre todo porque eso que dices, yo tampoco, me cuesta mucho visualizar un mundo perfecto, porque somos muy diversos y vivimos en un mismo espacio. O sea, y además también creo que el conflicto de alguna manera nos hace crecer si se resuelve de manera correcta y adecuada. Pero yo no sé si lo vea. Yo no sé si vea ese cambio,
siento que mi generación definitivamente está como viviendo la transición de manera más consciente, porque estamos como un poco rompiendo esquemas que venían ocurriendo antes. Y siento que la generación más joven aún que yo no se lo están cuestionando mucho porque justamente es como natural. O sea, el mundo no debería ser así y es natural que no. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos y aquí estamos. Correcto. Y además es una maravilla. Es una maravilla, sobre todo cuando tenemos momentos como estos. Y yo, eso es lo que yo trato de buscar siempre. Yo sé. Momentos como estos, porque... Bueno, a ver, también aquí hay otro tema importante en tu carta que estoy mirando y hago referencia a ella para, como digo yo, ubicarme, ¿no? Aquí hay un aspecto que aparte del Sol y, bueno, Júpiter inevitablemente y todo esto, es la libertad. El tema que tú disfrutas, sentirte libre. Qué grande. ¿No? Y tener tantas experiencias como te sea posible. Y tú ambicionas, tú me dices si te resuena, yo no soy quien para decir nada. Dime. Y hay una ambición por conseguir algo que va más allá, extraordinario, ¿no? Eso te lo da ese Júpiter también. Dentro de las artes posiblemente, o quizás más que dentro de las artes, dentro de tu vida cotidiana como ser, en este caso, cangrejo. O sea, hay que entender que todo lo que está relacionado con la familia, con los afectos, con la seguridad emocional, tiene que ver con tu signo, ¿no? Pero lo quieres ver, la casa del cangrejo, cuando es pequeño, es la casa, las 4 paredes. Pero el cangrejo, en la medida en que va creciendo, la próxima casa del cangrejo es el planeta, es la Tierra misma. Por eso hablaba de libertad, ¿no? La libertad de ser de otra manera. Cuéntame. La libertad de ser uno mismo. Eso del yo. Ahí está. La libertad de ser uno mismo sin cuestionárselo tanto. Mira, de nuevo te digo, yo creo que mi generación, vuelvo al punto, estamos viviendo lo del cambio y hay un montón de temas ahí que a mí me resuenan mucho con cosas que están pasando en el mundo. Y no sé, yo sí siento una voluntad del mundo, de mi generación, de la gente, por empezar a vivir una vida más parecida a lo que uno verdaderamente es en el fondo. ¿Qué es? Yo no sé si la gente lo tenga claro. Yo, cuando me dices libertad, yo ni siquiera sé que tengamos claro lo que es la libertad. Porque... es que no está afuera. Claro que no. Claro que no. No está afuera. No está afuera. Está muy adentro y yo no sé si la libertad es algo tangible o que uno pueda tener completa mientras esté vivo, fíjate. Pero yo siento que la libertad comienza con la búsqueda consciente de esa libertad. Y yo no sé si esa búsqueda termine nunca. La imaginación. Ahí. Eso no tiene límites. ¿Quién te puede coartar tu imaginación? Eso no tiene límites. Eso no tiene límites. Incluso imagínate que uno está, Dios quiera que no, cancelado, transmutado, preso, un preso. No tiene límites. El poder de la imaginación es mágico. Mágico. Si me preguntaras, yo creo que ahí... Por eso hay que desarrollarla tanto. Eso. Ahí está, ahí hay libertad. Ahí yo creo que es el único espacio real de libertad, la imaginación. Sí, totalmente. Ese soñar despierto. Me encanta. Y ahora vienen tránsitos donde vamos a poder aterrizar esos sueños, o sea, donde vamos a vivir, voy a hacer un especial sobre el tema, donde vamos a vivir o vamos a estar invitados. Si lo quieres hacer o no, ya eso es libre. Claro, ¿no? Eso es parte de la libertad. Es parte de la libertad, escoger ese camino, pero donde debemos tomar la responsabilidad dentro de esa libertad de decir, ok, yo soy lo que pienso, pienso, luego existo, creo, luego existo. Por ahí van las cosas, sí, las propuestas. Sí,
Bueno, en otro momento no lo hubiese hecho, pero ahora mismo voy a cuestionar eso que me estás diciendo. Dale. Yo existo y luego pienso. Porque cuando yo nací, ya yo existía. No pensaba, conscientemente. Yo creo que el pensamiento viene después. Bueno. Ese es mi take. Porque hay algo ahí con eso de la existencia de lo más simple que es un ser humano, que es llegar a este mundo, respirar y existir. Y ahí no siento que haya como pensamiento. Yo siento que el pensamiento es parte del proceso de vivir en sociedad. También. De comprender el mundo en el que vivimos, cómo vamos creciendo y cómo vamos entendiendo la vida que nos rodea, porque eso es otro tema. Cuando me dices lo de las heridas, que todos tenemos heridas, yo pienso y que eso nunca va a cambiar porque el ser humano nace en un mundo que ya está construido. Ya ahí hay una primera herida. O sea, empezar a vivir en una vida que no escogiste, que escogiste, definitivamente escogiste, pero como está construida afuera, quizás no es de la forma en la que tú la vivieras. ¿Tiene sentido? ¿Para ti? Para mí lo tiene. Pero quiero tratar de explicarlo bien porque ahora no quiero quedar aquí en este podcast como que... Existo desde... Mira, una vez que hice un viaje al día de mi nacimiento. Ok. Y me llegó un mensaje muy poderoso que lo comparto, y a veces cuando lo comparto no tiene el mismo sentido para los demás que tuvo para mí, pero yo lo comparto igual porque me parece importante. Y es que en el momento en el que estaba, o sea, yo me fui así, yo quería, incluso a mí me hubiese gustado que ese viaje hubiese sido para otra vida, pero yo llegaba hasta el día de mi nacimiento, en ese proceso, en esa regresión, en ese proceso. Y el mensaje fue que en ese momento yo me vi en los brazos de mi madre, luego me vi en los brazos de mi padre, me vi en los brazos de mis abuelas y yo dije, ¿te das cuenta cómo no tienes que hacer absolutamente nada para ser amado? Solamente respirabas y ya tu presencia, tu luz significaba algo para alguien. Y a mí eso me hizo pensar en eso que te estoy diciendo, de que yo existo, de que yo soy, lo que sea, yo un ente aquí social viviendo esta realidad y después le doy como sentido a esta realidad. Está bien. Pero Gracias por escucharme. Estamos viviendo, vamos a vivir tiempos donde se van a abrir otras dimensiones y está la física cuántica que de alguna manera nos está proponiendo a tener una mirada hacia realidades paralelas que tienen profunda relación con ser de alguna manera. Cuando yo decía pienso, luego existo, me refiero a que Einstein, no yo. Tener una conciencia social. Sí, dice que entre materia tangible y materia tangible está este vacío. Claro. Y en este vacío hay una forma atómica que se comporta según las expectativas de quien las observa. Entonces yo dejo esa puertecita, y yo entro ese laberinto abierto para cuestionarnos realmente nuestra existencia. Me encanta. Yo quiero, estamos llegando a cierto final. ¿Ya? Sí, poquito. Okay. Pero quería, yo te iba a decir, ¿qué me quieres preguntar de tu carta? Pero yo no me voy a poner a hablar más de lo que hemos hablado de la esencia. Pero tú sabes que Julio Bebione es patrocinador de este programa. Me encanta. Pero de mi alma, más que de este programa. Para mí es un honor tener a Julio Bebione tan cerca por todo lo que me ha traído en mi existencia. Y yo te agradezco a ti por presentármelo, porque es otro de esos seres de luz que es muy lindo tener cerca. Y él tiene este librito que me encanta, es pequeñito. 99. Se llama 99. Hay gente que me dice, ay, yo quiero ese librito, ¿dónde está? Le digo, ay, disculpen, es exclusividad. Ese librito hizo una edición muy pequeña. Y como ven, ya está más ahí. Entonces, tómalo, te pido que lo ojes y busques y leamos algo que nos sirva para ir cerrando, ir sellando. Aquí lo tengo. Venga. Voy con el 41. A ver. Fíjate que el 41 dice, confiar en los procesos que la vida dispone al relacionarnos. Hay momentos de encuentros
y otros de despedidas. Observemos nuestros caprichos y dejemos espacio para que lo que tenga que moverse se mueva. Y esto me lo digo a mí y te lo regalo a ti. Gracias. Bueno, entonces, a modo de despedida, porque de algo estoy segura, criaturas solares, que nunca se sabe. Mañana lo único que sé es que no sé nada. Pero si hay algo que sí me da certeza es aquí y ahora. Y aquí y ahora yo quiero hacerte un presente además de todo. Ay. Que está por aquí. Ay, yo tengo otro para ti. Esto. A ver. Y adentro, por supuesto, está esa cajita. Yo sé que tú adoras las cajitas y yo te devuelvo. Sí. No es la cajita de Luna. No es la caja de Luna, pero es la caja de... ¿Qué trabajo me costó decir ese texto? ¿Yo qué decía? ¿La caja de qué? La caja... No me acuerdo. De la luna, de la luna. La caja de la luna. ¡Wow! Y ahí adentro unos presenticos. Este libro, yo sé que significa mucho para muchas personas, pero para mí significa mucho también. De hecho, aquí lo tengo tatuado. Sí, yo sé. Yo sé que tú amas al Principito. Gracias. Eso Gracias. Es un adornito más para tus adornos. Muchas gracias. Por favor. Y eso es un personaje que yo hice hace mucho tiempo. No importa, yo me lo voy a poner aunque no vea nada. Mira qué bien te quedó. ¿Cómo se llama el personaje? Sí. Ella era un personaje que tenía un título, Micaela. Se llamaba Micaela, diva, mambisa y chancletera. Hola, soy Micaela, diva, mambisa y chancletera. Voy, esto me Ella encantó. iba a un casting y se lo ponía porque ella era una actriz. Ay, Lili, gracias por esto. Además, la cajita es de verdad. Yo sé que tú amas las cajitas. Tu Principito. Voy al mío, espérenme. Ay, mentira. Voy. Ay, esto es un intercambio. Esto es un intercambio. Esto se llama, ay, Dios mío. Ay, qué lindo. A ver, abramos acá. Ay. Dame mi cajita para acá. Ay, las margaritas. Pero no son las que se mueven. No, creo que se mueva. Mira a ver si se mueve. Pero bueno, son margaritas blancas. ¡Qué linda! Son margaritas blancas. Yo sé que tú amas la margarita blanca. Es que ese texto nunca lo voy a olvidar. Es un texto de febrero, para el que no sepa, de la película. Y una vela. Me encanta esta vela de olor. Ay, qué lindo. Y me encanta que dices con gran cariño. Yo sé. Yo te amo mucho, Lili. Y te agradezco muchísimo tenerte en mi vida y te agradezco que me hables. Amo hablar contigo. Me encuentro muchas veces. Eso que no sé quién soy, muchas veces lo encuentro cuando hablo contigo. Y cuando me voy, después que terminamos de hablar, me quedo días. Es como que tú me abres portales. Y me quedo días encontrándome más. Y eso te lo agradezco mucho. Y tú me inspiras. De cierto modo, y te lo voy a confesar, yo te veo y digo, ay, si hay algo de ti que me recuerda algo que yo no he hecho. Por eso me inspiras. A algo que me falta por hacer. Te amo demasiado. Yo también me identifico. Qué lindo, gracias. Bueno, criaturas solares, gracias por esta conexión. Realmente les agradezco profundamente estar conectados. Dejen sus comentarios. Por favor. Cualquiera que quiera personalizar su carta, usted lo puede hacer escribiéndome a Lili Rentería en Instagram por privado. No me dejen, tú sabes, todas las fechas de nacimiento, todas las cosas. Escriban a Lili Rentería en Instagram, @Lili Rentería, porque acá es un poquito más difícil. También pueden hacerlo a Lili Rentería, al revés. Rentería, Lili, el muerto delante, la bollería atrás. @Gmail. Y allí podemos contactarnos para hacer una carta natal. Los quiero. Gracias por estar sintonizados. Gracias. A ti. Y despido el programa también con una imagen que Julio me dejó muy claro. El alma
siempre está a cargo. No temas. Amén.